Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia, por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, lo, lo. Oh, lo, yo escucho la cuestión. Oh, lo. Oh, lo, yo escucho la cuestión. ¿Qué tal, amigos y amigas? Qué bueno que están con nosotras en La Cuestión. Hola, Diana Lora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes a nuestro invitado, hoy Jeffrey Lizardo con nosotras. Bueno, Buenas Jeffrey tardes. Lizardo. Hola, Jeffrey. Jeffrey Lizardo es economista, es experto en seguridad social, es de las pocas gentes de los pocos técnicos que han trabajado en diferentes gobiernos, no importa el partido. Era subdirector de SENASA en el gobierno pasado y hoy está dirigiendo el SIUBEN, el Sistema Unificado de Beneficiarios Únicos, Sistema Único de Beneficiarios. Sistema único, ¿ven? Exactamente. Y le hemos convocado por el tema de los fondos de pensiones. En las últimas 2 semanas, muchas personas afiliadas han visto su balance disminuido, supuestamente porque el dólar se ha depreciado un poquito frente al peso. Algunas personas tienen 3,000 pesos de menos, otras tienen 8,000 pesos de menos, cuando todos pensábamos que nuestros fondos de pensiones eran montos que estaban muy bien colocados en el sistema financiero y que por tanto esto de reducirse no era algo que pensábamos que podía pasar. ¿Cómo es que esto ha pasado, Jeffrey? ¿Es esto legal? Sí, pero antes de llegar a este tema, es importante recordar que tenemos un modelo de capitalización individual en nuestro sistema de pensiones. ¿Y en qué consiste? En que cada trabajador o cotizante, como le llamamos, aporta todos los meses un porcentaje de su salario. El aporte actual es de 8,4% de su salario. Una parte se le descuenta, que es el 30% de eso, y la otra la aporta el empleador. Esos fondos van a una administradora de fondos de pensiones, que son los responsables de manejar cada cuenta individual. Y actualmente tenemos 7 AFP, las administradoras de fondos de pensiones, de las cuales 4 dominan, digamos, prácticamente el 90%, tienen el 90% de los cotizantes. Esas AFP colocan esos recursos en instrumentos de renta fija, que son los únicos instrumentos, que hay variados instrumentos de renta fija, ya sea en pesos o en dólares. ¿Qué pasa? Que hoy día el 24% de las colocaciones están en instrumentos en dólares y en su mayoría son bonos del Estado que se emitieron en dólares, bonos de Hacienda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando valorizamos el fondo en pesos, se ve reflejado los movimientos de la tasa del dólar, de la tasa de cambio. Y de febrero a enero ha habido una apreciación significativa de cerca de un 5% del peso, o dicho de otra manera, ha habido una disminución de la tasa de cambio de 54,4 pesos por un dólar a finales de enero a 57,6 pesos. Perdón, de 57,6 pesos a 54,4 pesos a finales de febrero. Eso es una disminución de cerca de un 5,5%. Sí. Y asimismo lo vamos a ver reflejado en los fondos. Mira, al 31 de enero teníamos en los fondos acumulados, las cuentas individuales, 761,600 millones de pesos. No, 765,200 millones de pesos.
A finales de febrero, eso disminuye por el efecto que ya hemos explicado a 761.000 millones. Y estamos hablando de una reducción neta de 3.640 millones de pesos de los fondos que tenemos ahorrados en las cuentas individuales. Bueno, Ahora, pero hay un malestar, Jeffrey, hay un sí, malestar y se debe a que sí. a nosotros los afiliados nadie nos pregunta cómo queremos que se invierta el dinero, si en dólares, si en euros, si en pesos. Uno simplemente tiene que aportar de manera obligatoria cuando trabaja formal y asalariado. Y lo que se nos vende es que esa es una forma de ahorro para la vejez, pero existe un contexto y ese contexto es las enormes ganancias que tienen las AFP, que para nadie es un secreto porque es una información que circula entre nosotros. Entonces, en un momento como este, en que estamos ya viendo la inflación, cada vez que vamos al supermercado, vemos lo que está pasando, una crisis que además es internacional. Es irritante conocer que debido a que el dólar se depreció, nuestros fondos de pensiones también bajaron. No es que estamos ganando menos, es que hay gente que tiene miles de pesos menos en su cuenta. Eso, en contraste a las ganancias de las AFP, causa irritación. Y Eso aquí viene de nuevo mi pregunta, ¿es eso legal? Es decir, cuando se estableció la ley 18701, eso se diseñó así, que cuando sí. si se depreciaba, perdíamos los afiliados y no la intermediaria. Entonces, porque la pregunta viene porque si ellos son administradores de riesgos, entonces, ¿por qué el riesgo lo estoy cargando yo como afiliada? Exactamente, eso es una buena pregunta y creo que la respuesta correcta es que el riesgo tiene que ser asumido por las administradoras de fondos de pensiones, sobre todo cuando tiene un exceso de rentabilidad, que nosotros lo hemos demostrado año tras año. Es un exceso de rentabilidad enorme cuando uno lo compara con instituciones parecidas como los bancos. Entonces, ¿y qué ha pasado? Que con este tema de la disminución de los fondos, hay repercusión de corto plazo. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo cuáles? Me va a afectar el rendimiento, la rentabilidad en el corto plazo. ¿Quién va a reponer esa disminución? Es la primera pregunta. La segunda es, hay muchos beneficiarios que se van a ir con menos fondos en estos meses. Hay beneficiarios que ya se le está entregando su pensión programada o por ingresos tardíos se llevan sus recursos, pero van a recibir menos. A pesar de que es un tema que si bien es cierto coyuntural, porque ya la tasa de cambio empezó a aumentar, ya el día de hoy estaba en 54.8, o sea, está aumentando paulatinamente, pero si bien es cierto que es un fenómeno coyuntural, nos afecta el rendimiento de corto plazo. Y eso significa menos recursos en un contexto en que las administradoras de fondos de pensiones están teniendo unos excesos de rentabilidad enormes, haciendo poco trabajo. Siempre he insistido, aquí las AFP hacen muy poco. ¿Por qué? Porque cerca del 80% de sus instrumentos están colocados en el gobierno. Y comprando. Y el resto en muy pocos instrumentos. O sea que eso se puede hacer de un escritorio. Además que tienen muy pocas contactos y muy poca información a los afiliados. En el sistema hay reservas de garantía de la rentabilidad. Y yo creo que ese movimiento que hay en algunos grupos, por ejemplo, PECO, el Observatorio, propuso que tiene que haber una devolución de esa disminución temporal del efecto que hay en la disminución de la tasa de cambio. Y estoy de acuerdo. Tiene que haber una provisión que salga incluso de la misma rentabilidad excesiva que reciben las FP.
Tú hiciste un hilo muy interesante, Jeffrey, en tu cuenta de Twitter sobre justamente la rentabilidad, las ganancias que tienen las AFP. Te pusiste a hacer ese ejercicio para que quede evidenciado, incluso en época de pandemia. ¿Qué fue lo que encontraste? Sí, por ejemplo, el año pasado lo mismo pasó también en el 2020. La rentabilidad de la AFP fue cerca de 5.000 millones de pesos. Cuando uno calcula esa rentabilidad sobre el patrimonio, que es una medida de comparación, que es lo que le da ese retorno del patrimonio, fue de 30.3%. Si lo comparamos con igual rentabilidad de las entidades financieras que están publicados ahí por la Superintendencia de Bancos, fue de 20.7%. ¿Qué significa eso? Que tuvieron un exceso de rentabilidad en el negocio, en el mercado. Y no lo estoy diciendo yo. Hay un informe de Procompetencia de hace 2 años que lo decía también, del exceso de rentabilidad. Y el exceso es de 2.100 millones de pesos. Y esos recursos deberían engrosar las cuentas individuales. Claro. Porque siempre hemos dicho, poco a poco se va llenando grano a grano. Digamos, hay un dicho que dice grano a grano se va llenando el buche. Bueno, ahí entonces hay que buscar la manera de ir engrosando esos fondos, porque uno de los problemas estructurales que tenemos en el sistema de pensiones es la baja tasa de reemplazo, señores. O sea, con una tasa de reemplazo que está por debajo del 30%, y más del 80% de los trabajadores que hoy día están cotizando lo hacen con menos de 30.000 pesos, señores. ¿Puedes explicar lo que es tasa de reemplazo, Jeffrey? ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es la última pensión, es la pensión que yo voy a obtener comparada con mi último salario. La que reemplaza mi salario cuando me pensiono. Miren, el salario de 30.000 pesos, que es un salario, digamos, ya mencioné que el 80% gana menos de 30.000 pesos. Hoy día cotiza con menos de 30.000. 30% de 30.000 son 9.000 pesos. No yo creo que con 9.000 pesos no le da a nadie. Pero ¿qué pasa? Que esos 9.000 no son fijos en el tiempo, porque ese recurso se va disminuyendo. Y en los 10 años vamos a tener 7.000 pesos, 6.000, 5.000. No vamos a tener pensiones dignas. Yo creo que este es el momento que estamos ahora en el diálogo en el Consejo Económico y Social de plantear reformas estructurales al sistema de pensiones. Yo no soy de lo que dices no AFP, pero yo creo que las AFP deberían tener un rol importante, pero tienen que ser reguladas en términos de su presencia en el mercado, en términos de su rentabilidad excesiva. La rentabilidad no puede ser mayor a la de un banco. Entonces, tenemos que pensar. Y lo es en este momento. Ha sido el negocio del siglo en República Dominicana. Pero entonces, el negocio del siglo. Sí, el negocio del siglo. Para ellos, por supuesto, no para los trabajadores. Entonces, Jeffrey, ahí viene la pregunta, porque como tú decías, hay movimientos que están pidiendo que las AFP desaparezcan, que quitemos ese intermediario del medio y que se cree una institución que sea manejada por el Estado Dominicano para que los trabajadores reciban un mayor reembolso por el dinero que han estado aportando, porque al final el sistema lo sostienen los trabajadores. El trabajador es el que aporta y el empleador el dinero. Entonces, si no desaparecemos a las AFP, si siguen existiendo, ¿cuál puede ser la solución para que los trabajadores el día que se retiren no reciban un 25, un 30% de su último salario, sino una pensión digna? Sí, hay factores estructurales que son los responsables de que vamos a tener una muy baja pensión en este modelo de capitalización individual. Uno de los principales factores es la baja tasa de cotización. O
sea, lo que estamos cotizando es un 8.4%, 1.89% del 8.4% del salario. Eso es muy bajo, pero si a eso tú le sumas un salario bajo, también vamos a tener pensiones muy bajas. Entonces, recuerden que la AFP tiene un rol, digamos, que han cumplido en el sistema desde el año 2003. Hay una AFP pública que se convierte igual, se comporta igual que la AFP privada. Entonces, el argumento de que debe hacer una AFP pública no tiene su justificación en Dominicana porque se comporta de la misma manera que una AFP privada. Yo creo que eso nos resuelve. Aquí lo que tenemos que plantear son introducir algunos pilares solidarios con una pensión básica universal, recordando que más de la mitad de la población ocupada no está cotizando la seguridad social. Y aquellos que cotizan en este modelo van a tener una pensión básica pírrica. Entonces, lo que se está planteando, y es lo que en Chile es la reforma en curso en Chile, incluso los tres partidos, derecha e izquierda, estuvieron de acuerdo con el establecimiento de una pensión mínima básica universal, pero donde no se ponían de acuerdo era el monto. Yo creo que ese monto tiene que cubrir la canasta básica familiar, dependiendo de la cantidad de miembros del hogar. Entonces, y eso tiene que ir acompañado con un fortalecimiento del seguro de salud. Señores, el seguro de salud de los pensionados es realmente genera un alto gasto de bolsillo. Entonces, un pensionado que tenga un seguro y tenga que pagar diferencias en sus medicamentos, sin hablar de todos los procedimientos, y todos los medicamentos que están cubiertos. ¿De dónde lo va a pagar? Entonces, eso tiene que ir combinado con una serie de políticas públicas. Y yo creo que las personas que puedan cotizar y que tienen buenos ingresos se pueden mantener en las AFP. No podemos satanizar las AFP, pero sí lo que debemos hacer es regularla y además que no tengan esa rentabilidad irritante. ¿Por qué? Porque eso deteriora la sostenibilidad social del sistema de pensiones. Porque va a llegar un momento que la gente va a salir a la calle a protestar contra la AFP, y de hecho ha pasado, ¿no? Y yo creo que es bueno que los ciudadanos estén al día con estas discusiones que se están dando sobre su comportamiento de sus fondos de pensiones. Bueno, me preocupa, es verdad que uno no debería satanizar, pero también hay que entender la posición de la población que se incomoda cuando ve este tipo de cosas, porque es que de lo que estamos hablando es de nuestra vejez, de tener una retribución a partir del trabajo que realizamos durante toda una vida. Entonces, el contraste es fuerte cuando vemos el negocio del siglo versus unas pensiones que no dan ni para un tercio de la canasta básica. Yo hacía una pregunta al principio que quisiera que tú me respondieras. Si esto que está pasando hoy de las reducciones es legal o es una de esas interpretaciones que se hacen gracias a unas resoluciones. O sea, cuando yo decido como ciudadana protestar por esto, quisiera tener información. ¿Por qué protesto? Porque hicieron la ley así, que eso es perfectamente posible en este país. Hicieron la ley así, que no me conviene a mí como trabajadora, o están violando algo que yo no sé, porque la ley es bien complicada. Y esta pregunta es importante, Jeffrey, porque aquí el Congreso ha hecho barbaridades con las leyes. De hecho, esta de seguridad social, ellos están fuera. Ellos tienen otro sistema de pensiones, los congresistas de este país. Entonces, yo quiero saber si esto que me está pasando en mi reducción de mis fondos de pensiones es porque se legalizó así o alguien aquí está violando alguna disposición de la ley. La ley es muy ambigua con relación a ello. Hay un fondo de garantía
de rentabilidad mínima. Y yo he sostenido en la explicación que sí, estos cambios en la tasa del dólar que se ve reflejado en los fondos nuestros de pensiones sí están afectando a corto plazo la rentabilidad. Por lo tanto, hay que utilizar el fondo de garantía de la rentabilidad mínima, que ahora está estimado en cerca de 8.500 millones de pesos. Y es un deber de las autoridades, porque si no, vamos a seguir desacreditando nuestro sistema, lo poco que tenemos del sistema de pensiones. Y yo creo que hay que construir sobre lo que hay que mejorar y hay que avanzar en tener un sistema más equitativo y más justo. Hay que mejorar la regulación, y yo creo que parte de la regulación no es solamente explicar que lo que está hoy está bien, sino resarcir esos impactos negativos de corto plazo que vamos a tener, y no solamente aquellos beneficiarios que se van ahora del sistema en estos días, que van a pensionarse o le van a dar sus fondos, sino también a todos nosotros que todavía nos quedan unos años de vida cotizando. Y hay que buscar alternativas también para mejorar esas pensiones finales que vamos a tener dentro del sistema. Yo creo que esto tiene un impacto enorme, porque no solamente es una discusión en el ámbito de pensiones, también una discusión en el ámbito fiscal y en el ámbito de la política de mercado laboral también. Recordando que la mitad de la población, o más de la mitad de la población, no está cotizando a la seguridad social. Y recordando también, Diana y Patricia, que hay un porcentaje altísimo de los afiliados o de los cotizantes que entraron muy tarde. En mi caso, aunque no tenía 45 años de edad en el 2003, pero sí entramos tarde y no vamos a poder cumplir con los 30 años. Y aún cumpliendo con los 30 años vamos a tener pensiones mínimas. Yo creo que hay que corregir, y hay que corregirlo poco a poco para avanzar hacia la equidad. Y siempre he insistido en el control de las ganancias. He insistido en que este tema tiene que transparentarse mejor. Hay mucha ambigüedad en la ley, es cierto, y por eso se ha permitido hacer muchas cosas que, a la luz de un análisis de los beneficios hacia los afiliados, el impacto es negativo. Entonces yo creo que tenemos que corregir eso, y este es el momento. Jeffrey, yo tengo una preocupación, porque en República Dominicana siempre se ha jugado a que pase el tiempo y las cosas se queden así. Entonces, las administradoras de fondos de pensiones, según se reporta de manera oficial, han perdido cerca de 8.500 millones de pesos por este momento, por esta coyuntura. Y ellos mismos han dicho, algunos de los representantes de la AFP, no se preocupen, esto es coyuntural, va a pasar y es normal. Pero, ¿qué pasa si mañana, en vez de la tasa del dólar variar 3 pesos, varía 10, varía 15? ¿Quién protege al afiliado? Y más aún, ¿quién puede obligar a las AFP a que le devuelvan esas pérdidas a los afiliados? Sí, pero recuerden que uno de los problemas de este sistema de pensiones es que es muy frágil a las condiciones macroeconómicas. Y ahí lo estamos viendo con la tasa de cambio, pero también hay una reducción. Paralelamente, hay una reducción de la rentabilidad. La rentabilidad al año pasado era de cerca de un 11% y hoy día es de 9%. Incluso la rentabilidad de febrero de algunas AFP es de 7.74%, de la más grande. Y hay otra que tiene 11% y 10%. Yo creo que ahí tiene que activarse el Fondo de Garantía de la Rentabilidad Mínima. Pero siempre el poder sancionador es limitado y yo creo que hay que utilizarlo. Si queremos tener un sistema que avance hacia la equidad y ser más justo, tenemos que hacer todos estos cambios que pueden hacerse en el marco de la ley actual, pero aprovechar la reforma que se está discutiendo para digamos, una reforma más estructural
Y reitero que para ciertos segmentos de la población las AFP funcionan bien, pero siempre reguladas, pero hay que buscar alternativas para mejorar la pensión. Pero me sigo quedando con la sensación de que quien se va a quedar con ese dinero abajo es el afiliado. Si no se toman medidas, sí. De hecho, lo que vamos a ver en marzo, mira, ya la tasa de cambio ya aumentó cerca de 30 puntos en estos días. Todo lo que vamos a ver un reflejo en marzo, dentro de 15 días, vamos a ver un aumento en nuestros fondos, ¿no? El poder bajó, pero lo que yo insistía, pero no es el aumento y el hecho de que sea coyuntural, es que me afectó mi rentabilidad en el momento. Cada día cuenta en mi rentabilidad. Entonces, claro, a eso hay que sumarle que estamos en contexto de tasa de inflación alta y la rentabilidad se la come la inflación también. Entonces, si a eso tenemos inflación alta, rentabilidad bajando y disminución en la tasa del dólar que afecta al 24% de nuestros fondos, entonces tenemos un cóctel que nos va a afectar, aunque sea coyunturalmente, como se ha establecido, y como parecería indicar, sí nos está afectando. Y creo que hay instrumentos para hacerlo. Yo creo que es una obligación ética, es una obligación moral de todos los que estamos en el sistema, de no seguir afectando a nuestros cotizantes, nuestros afiliados al sistema de pensiones. En la medida en que vamos avanzando hacia una reforma que es necesaria, es sumamente necesaria. Bueno, gracias Jeffrey Lizardo, economista, experto en temas de seguridad social, por concedernos esta entrevista y aclararnos algunas cosas. De nuestra parte, gracias por la sintonía. Hasta pronto. Muchas gracias. Yo escucho la cuestión. Yo escucho la cuestión.